Me llamo Leslie Álvarez Vegaso, soy estudiante del primer ciclo de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad UTP. El tema del que voy a hablar hoy es acerca de la informalidad en el Perú. Empezaré dando un breve concepto de lo que es ser informal. El sector informal es aquel que está constituido por los trabajadores o las empresas que operan fuera de los marcos legales y normativos que rigen la actividad económica en el país. Realicé una entrevista a la señora María Teresa, que es una madre de familia que trabajaba en un colegio, en un jardín, en el área de mantenimiento, es decir, que prestaba los servicios de limpieza, pero que en tiempos de pandemia fue despedida. Esto la llevó a la necesidad de buscar un empleo, alguna actividad que le pudiera satisfacer sus necesidades básicas, como eran la comida, el alimento y la educación de sus hijos. Por tal motivo, se dedicó a la preparación de menús en casa. Estos menús los vende a familias, amigos, vecinos, a través de las redes sociales, que ahora son los medios por los cuales creo que se mueve mucho de los negocios informales en el Perú. Yo le preguntaba a María Teresa, ¿por qué ser informal? ¿No? ¿Por qué no legalizar, por qué no formalizar su trabajo, ¿no? Que le daría más beneficios económicos, que sea más conocida, que de pronto tenga acceso a mejores oportunidades económicas, hacer crecer más, ¿no? Tal vez buscar un local, convertir su pequeño negocio en un restaurante. Pero María Teresa me indicaba que en el Perú es difícil ser formal. Yo decía, ¿por qué? Y me dijo, entre varias razones, una de ellas era que existen largos y complejos y costosos procesos de inscripción ante las entidades correspondientes, ¿no? Era de gastar mucho tiempo, tiempo que ella obviamente no tiene porque tiene que preparar los menús que han ido creciendo, ¿no? Otro de los factores que le impedían formalizar su negocio eran los impuestos. Si bien es cierto, ella tiene ahora más ingresos, considera que los impuestos que tenemos en el Perú son impuestos muy caros y que al pagar los impuestos, obviamente sus ganancias reducirían y esto iría en perjuicio de lo que ella considera más importante, como es darles la educación a los hijos, pagar un sistema de salud, estar en un sistema de salud, privado muchas veces, porque ella no tiene acceso a un seguro social, ¿no? Entonces, tiene que pagar la medicación cuando sus hijos se enferman o cuando ella se enferma. Entonces, pagar impuestos para ella le resulta muy, muy caro. Otro de los factores que le impedían ser formal era la falta de información, ¿no? Ella dice que nunca ha ido alguna persona del Estado a informarle sobre cuáles serían los beneficios de ser formal, qué el Estado puede hacer por ella, ¿no? Y tampoco le han explicado cómo hacer sus trámites, cómo hablar, cómo presentarse de repente ante la SUNAT para pedir cómo se hace un RUC, cómo saco cómo hago mis boletas y esas cosas, ¿no? Y lo más importante, ella considera que también es el problema de la educación. Y es que la mala política de educación que tiene el país nos lleva muchas veces a que las personas no tengan una educación adecuada, sobre todo en las partes alejadas de nuestro país, ¿no? En la sierra, donde de pronto no hay buenas escuelas, no van buenos maestros. Entonces, su nivel de educación es básico. Muchas de esas personas a las justas terminan la primaria. Entonces, ¿a qué se van a dedicar?
a ser todo el tiempo personas informales, a ver cómo subsistir, cómo llenar la olla diariamente, ¿no? Entonces, yo creo que una de las mayores causas de informalidad en el Perú es la educación. Si el Perú se preocuparía más y los gobiernos se preocuparían más en dar mejor educación, mejores oportunidades a todas las personas, la informalidad en el Perú bajaría, porque tendrían acceso a más información, tendrían acceso a buscar otros empleos, a presentarse a empresas formales, a capacitarse, cosa que la gente que trabaja en el área informal no tiene esas facilidades, ¿no? Y por último tenemos la falta de capital. Todas estas personas lo que ganan lo utilizan para satisfacer sus necesidades o lo utilizan para seguir con su negocio. Es decir, en el caso de María Teresa, bueno, me decía que lo que ganaba, una parte la distribuía para lo que era las necesidades de su familia y otra para que al día siguiente volviera a comprar sus productos. Es decir, que las personas informales solamente viven del día a día. La persona informal, el trabajador informal, difícilmente va a tener una cuenta en la que ahorre. Difícilmente vamos a decir, y el hecho de que no tenga una cuenta de ahorros, también pues lo hace una persona no calificada para acceder a algún préstamo bancario, ¿no? Porque ¿con qué avalaría si se presta dinero para su capital, para su empresa, su emprendimiento? No tendría. Y ese es también uno de los graves problemas, que también el sistema bancario tiene intereses demasiado caros. Y el sistema bancario solamente está hecho para la gente formal. Por allí debería haber alguna modificación en esto, ¿no? Entonces, como conclusión a todo esto, puedo decir que la informalidad es un fenómeno arraigado que dificulta la recaudación de impuestos, limita el acceso a la seguridad social para los trabajadores y puede llevar a que estos tengan condiciones laborales precarias. Además, la informalidad puede obstaculizar el crecimiento económico sostenible y la competitividad del país. Sin embargo, también es importante considerar que muchas personas recurren a la informalidad debido a la falta de oportunidades formales y a barreras para ingresar en el mercado laboral formal. Gracias.